Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Esta noche estaremos iniciando una nueva serie compartiendo acerca de las experiencias que nuestro pastor ha tenido durante su vida, iniciando desde su niñez, su juventud y pues como lo conocemos hasta el día de hoy. Así que bienvenido hermano Byron, bienvenido pastor. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, pues, poder compartir con ustedes. Ya días que no tenía el gusto de platicar en un podcast y, pues, sabe que me gusta un poquito hacerlo, ¿va? Entonces, sí, y gracias por la oportunidad de poder compartir de tus experiencias. Aparte, como siempre ha sido, no solamente es la teoría de un mensaje, sino que, como siempre nos recalcas, que es vivirlo. Y aquí tenemos pues ejemplos que has vivido a través de tu niñez hasta tu juventud, de experiencias que pues todos podemos aprender de ellas, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga a todos. Gusto de saludarles siempre aquí con buenas nuevas. Y sí, lo que decías es bien importante, ¿verdad? Yo pasé por muchos años viviendo y escuchando sobre la Biblia, que es importante, obviamente es el libro que nos guía a todos nosotros, pero al final creo yo que si Dios dejó la Biblia y dejó todas las experiencias que esas personas vivían, es para que un día nosotros también podríamos expresar experiencias que tenemos con Él. Entonces yo pasé muchos años viviendo un evangelio, lo podría decir muerto, porque realmente no se llevaba experiencias escuchadas, tenés mucha palabra, sabes muchos versículos bíblicos. Yo conviví con gente que recitaba la Biblia completamente con sus versículos y todo. Para mí era de admirar, pero realmente nunca podían ellos encontrar una experiencia porque no pasaban más de ahí. Y yo tuve la bendición desde pequeño tener tal vez una vida muy diferente. Ahora la entiendo por qué, porque iba a estar en este lugar, pero realmente él me llevó en todo este proceso desde niño, ahora lo entiendo, y me permitió vivir y ahora con mucha alegría en mi corazón poder contar, tal vez no todas, sino tal vez algunas experiencias, porque si uno agarra, hay unas que hasta se olvidan porque hasta el día de hoy yo sigo viviendo experiencias, no es que se hayan terminado, sino pues eh, se ha aumentado la relación con el Señor y las circunstancias a lo que Él lo lleva a uno y todo es mayor aún. Entonces, la verdad es de que para mí es una bendición compartirlo. Siempre que este tipo de podcast nosotros ya lo habíamos grabado hace como 3, 4 años, pero nace la iniciativa de poderlo, porque solo estaba en audio, en podcast, en Spotify, pero nace la idea también de ahora que tenemos un canal de YouTube, poderlo dejar establecido en YouTube ya en video para que pueda llegar a muchas más personas, muchos más niños, muchos más jóvenes, y que ellos puedan entender que Dios no es un Dios de adultos, no es un Dios de jóvenes, es un Dios que cuando uno le cree a Él y uno le adora y le ora a Él, desde que uno está muy pequeño, uno puede encontrarse y tener experiencias con Él. Uno realmente empieza a conocerle de una manera diferente, porque en su mayoría hay personas, eh, yo que viví por muchos años en una iglesia, en su mayoría de la gente cuando llega a Cristo, llega por una necesidad, llega por una enfermedad, llega por un montón de situaciones. Pero nosotros que, por ejemplo, yo viví nací en un hogar cristiano, mi experiencia fue diferente. Cuando yo acepté a Dios fue de una manera diferente. Y también la experiencia de mi niñez fue muy diferente. Entonces, a veces yo me he dado cuenta, por ejemplo, una de las áreas en las iglesias que yo estuve y trabajé fue en la de niños. Y yo me daba cuenta cómo es que hay mucha carencia en cuanto a la administración de los niños en las iglesias porque se les enseña mucha historia, pero no se les enseña al Espíritu Santo.
no se les enseña a ellos que ellos pueden tener una relación con Dios personal desde esa edad. Entonces la mayor parte de niños ahora tienen una relación con Dios a través de sus padres, a través de sus maestros, pero no individualmente. Y gracias a Dios, al día de hoy, mis hijos les ha tocado vivir lo mismo, que ellos ya empiezan a tener experiencias con Dios donde Dios le habla. Y para iniciar, para que ustedes vean que si yo voy a hablar ahorita, si vamos a recordar algunas experiencias mías de niño, para que ustedes no crean que ahí se quedó mi relación con Dios, sino que yo he cargado esa relación con Dios por 20 años. Al día de hoy tengo mis hijos y mis hijos les está sucediendo lo mismo, o sea, la experiencia sigue. En estos días me contaba mi hijo Carlitos que él tuvo una experiencia con Dios en medio de su mañana, con su carácter y todo, pero en Glorify, que es una aplicación que yo recomiendo, que tiene una, ¿cómo se llama? Diaria, ¿cómo se llama? Un devocional diario. Entonces, nosotros con mi esposa tenemos como la disciplina de que cada vez en las mañanas, cuando vamos a ellos al colegio, cuando le toca a ella o me toca a mí, les ponemos Glorify y él, cabal, en Glorify aparece un versículo donde dice, le hacía decir, cree en mí, porque él me decía en la mañana, yo realmente empecé a dudar y cabal el Señor me abrió y vi como en el parque el cielo se me abría. Y yo dije, wow, estos están teniendo las mismas experiencias que yo, bien especiales. O sea, y por eso les digo, contar esto solo es para ir recopilando un poco, pero para que también entiendan que no terminó eso. Eso sigue avanzando hasta el día de hoy. Amén. Amén. Solo para añadir un poquito acerca de eso que mencionabas de los niños, me llamó mucho la atención un comentario que hacías de que muchas veces en las iglesias solo distraemos a los niños. No entendemos que pueden llegar a entender aún más que nosotros los adultos, ya que ellos no tienen distracciones en su mente. Eso me llamó mucho, mucho la atención. Somos más sensibles al Espíritu Santo, mucho más sensibles que un adulto. Un adulto está atacado mucho por argumento religioso, por argumento cultural. Preocupaciones. Ellos no tienen preocupaciones ni nada, ellos confían en el papá independientemente si el papá es bueno o es malo. Ellos no tienen tanto argumento en su mente y por ende el Espíritu Santo, los niños son mucho más sensibles. La vez pasada nosotros, antes, hacíamos unos cultos acá y un día me dijo el Señor, llama a todos los niños y iban a empezar ellos su ciclo escolar. Dije, llama, me dijo el Espíritu Santo, llama a todos los niños y vamos a orar por ellos y bendecirlos. Y yo nomás empecé a hablar con ellos y todos empiezan a llorar. ¿Te recuerdas de eso, Lupita? Y todos empezaron desde más chiquito a más grande. El más chiquito lloraba en la presencia de Dios y no sabía por qué estaba llorando. Y solo nos miraba y él sentía y se ve la genuinidad. Entonces, por eso yo os digo, si a mí el Señor me hubiera dicho, mira, Lester, ¿querés ser pastor o te querés quedar como coordinador de niños? Yo hubiera elegido quedarme como coordinador de niños porque es un área bien especial y el espíritu se mueve mucho más. Sí, para encajar con eso, con este contexto, el primer ejemplo era de cuando tenías aproximadamente como 8 años, que te tocó ministrar a niños y adolescentes y hablabas de cómo todos fueron tocados por el Señor y ellos empezaban pues todos estaban tirados en el suelo, llenos de la presencia del Señor. Encaja mucho con el contexto de lo que estábamos hablando. Exacto. Fíjate que como siempre fui un niño, ahora lo veo. Créeme lo que yo por mucha temporada de mi vida nunca lo vi como algo normal, pensé que todos los niños vivían así. Pero por ejemplo, para decirte algo de mi niñez, mi papá nos mete a aprender un instrumento, nos saca de los deportes y nos mete a aprender un instrumento. Fue alguien que estoy interesado yo en aprender un instrumento rápido. Eh, Fíjate que mi pasatiempo, y todavía mi mamá tiene vida, gracias a Dios, podrían preguntarle a ella, y entre medio que mis hermanos andaban jugando, carrereando, sí, de vez en cuando jugaba también así, pero mi entretenimiento era
poner un cassette de alabanzas que antes no, la música no estaba tan trastocada como ahora a nivel evangélico. Hoy hay cualquier cantidad de música y cualquier estilo y lo que sea, pero pocas que provienen del Espíritu Santo. En aquel entonces contábamos con cantos muy llenos del Espíritu Santo porque se vivía más a Dios. Entonces yo me ponía, mi pasatiempos era que yo enfrente de la grabadora mi papá la tenía enfrente de su cama y como en ese entonces, ¿verdad? Me gustaba un coro y yo le daba duro a ese coro y yo lloraba en la presencia de Dios toda la tarde. Yo me recuerdo que mi mamá entraba al cuarto a hacer limpieza o a sacar algo y yo llorando en la presencia de Dios y hasta el día de hoy mi esposa no me deja mentir. Yo encuentro un coro que me toque el espíritu y paso hasta un mes con ese coro, lo pongo en la mañana, lloro, me meto. Así he sido desde niño, desde niño. O sea, ese era mis pasatiempos, eso eran. Mis tías no me regalaban juguetes, me regalaban Biblias o libros, porque a mí me gustaba leer. Entonces, ya a los 8 años, 8 o 9 años, mi papá ya iniciaba la iglesia, pero de alguna manera, ahora lo veo, de alguna manera me dejaban porque miraban que yo era usado por Dios. Entonces, cuando venimos, yo le daba clases a gente más grande que yo. O sea, yo de 8 años ya le estaba dando clases de niños a los de 12. Pero yo me recuerdo esa vez que nunca se me olvida, porque yo me recuerdo que yo prediqué sobre la venida del Señor. Y entonces cuando termino de dar yo la enseñanza de niños, empiezo a orar. Y el Espíritu Santo se empieza a derramar y todos los niños empiezan a llorar, a llorar, a llorar. Pero adentro de esa casa, que todavía existe, creo yo, digamos, estaba la sala donde se hacían los cultos, porque era una casa, se hacían los cultos de los adultos, digámoslo así. Y después de eso, estaba como un patio, pero adentro del patio había como un cuadro como estos y había un jardín. La cosa es que esa vez, y los niños llorando, llorando y empieza a caer una tormenta, pero tormenta recia. Y yo dije, y yo miraba que los adultos, había terminado el culto de los adultos y se acercaban y abrían la ventana y se asomaban así por la ventana. Y yo decía, de todos modos, ¿por qué voy a parar esto? De todos modos no se pueden ir porque está lloviendo, decía yo. Y cerraban la ventana otra vez, viendo cómo los niños estaban tocados en la presencia de Dios. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando nosotros salimos, la calle estaba seca completamente. Solo en ese cuadro había caído esa tormenta. Entonces, mira, hoy lo cuento así. Para nosotros vivir esas experiencias eran normales. Entonces yo entendí, dije, wow, o sea que fue una señal que el Espíritu Santo se hizo hasta palpable en decir, miren, yo era el que estaba ahí con ustedes. Porque a veces se puede decir, no, pero eso es emocional. Le digo, pero a un niño no lo puedes emocionar tan fácilmente. O sea, a un niño hacerlo llorar cuando lo regañas o le pegas una patada. Pero de ahí no lo vas a hacer llorar y después de una predicación, no, pues el Espíritu Santo se movió, son cosas que nunca, nunca se me fueron de mi mente, ¿verdad? Muy especiales, yo las viví, es bonito oírlas, pero vivirlas es otro nivel, ¿verdad? Tenemos otra. Amén. Sí, a mí me impacta mucho escuchar acerca de las experiencias suyas porque, pues, al menos yo de pequeña, pues, no recuerdo, a pesar de que crecí en una iglesia, pues, nunca tener una experiencia con la presencia, menos con el Espíritu Santo. Y de la manera en que el Espíritu Santo le hablaba a usted o se manifestaba con usted, recuerdo que una vez usted nos comentaba que cuando usted estaba pequeño, sus papás los días domingos lo mandaban a dormir temprano al carro. Y usted nos comentaba que en una ocasión usted no podía dormir, entonces usted comenzó a escribir un coro. Sí, y es que esta experiencia tiene
Su desenlace es cuando yo ya estaba en la universidad. Y es como Lupita lo dice. La costumbre de nosotros es que mi papá viajaba de Chiquimula para acá todos los martes y todos los domingos. Entonces, y por 9 de la noche, a nosotros nos iban a meter al carro para que nosotros durmiéramos, porque el otro día teníamos que levantarnos para ir al colegio. Entonces, como yo era un niño bien metido en la presencia de Dios, era músico, tocaba en la alabanza ya también. Entonces, yo siempre me recuerdo que quería hacer un coro. Entonces, ese día me meto al carro y dije, no tengo sueño, quiero hacer un coro, según yo. Y empiezo a hacer ese coro. Al otro día me recuerdo yo que emocionado, yo le conté a mi papá, mira papá, fíjate que hice un coro. Yo me imaginé que mi papá lo iba a cantar, que le iban a poner trompetas, que le iban a poner batería y nunca, ahí se quedó, cantámelo, qué bonito, me dijo. Va, dije yo, ahí se quedó. Imagínense, pasaron los años, cuando yo llegué a la universidad, y ahí fue donde, aunque yo era un niño bien metido, al final yo solo conocía la religión. Entonces, en la universidad yo empiezo a conocer al Espíritu Santo, no asistía a ninguna iglesia, me metía con el Señor, yo le decía, Señor, porque en medio de todo, de niño para en la universidad, yo me salí de la iglesia. Yo me volví, como dirían la gente, un mundano. Me salí, agarré vicios, hice de todo, bailé pegadito, disfruté de fiesta Julia, lo que usted quiera de lo un mundano, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego, pero de dentro de mí siempre existía la presencia de Dios. Siempre anduvo conmigo la presencia de Dios. Y te lo puedo decir por esta experiencia. Entonces, viví, en esos pocos años viví de todo en el mundo de la perdición. Y cuando yo llego a la universidad, pero yo había agarrado también, en medio de que yo andaba perdido, siempre yo empecé a juzgar mucho la religión como tal. Por ejemplo, en la iglesia donde yo nací, entrar a una iglesia católica era que yo iba a salir súper endemoniado de ahí. Yo me recuerdo que cuando acabamos de venir acá a Esquipulas, la única biblioteca que había estaba a la par de la basílica. Y como no sé por qué, ahora lo entiendo, por lo que yo estoy viviendo hoy en día, por lo que estoy predicando hoy en día. Pero dentro de mí había algo que yo decía, el evangelio tiene que ser experimental, no, no una doctrina que se convierta en una ley. Y como desde niño yo escuchaba predicaciones, de algo entendía. Entonces decía, es que yo no puedo creer que si yo amo a Dios y entro a una iglesia católica me voy a endemoniar, decía yo. Cuando yo era niño me escapaba de la biblioteca y me iba a la basílica. Y yo entraba, me recuerdo yo, y me ponía a leer las plaquitas que están en la basílica donde contaban los milagros que Dios les había hecho. Yo decía, pero si estos milagros también yo los escucho en la iglesia evangélica donde yo vivo, pero allá dicen que los milagros que pasan aquí son por demonios. Y decía, y toda la vida yo mantuve esa duda, pero entonces yo empezaba a investigar, investigué sobre otras religiones. Cuando yo llego a la universidad, eh, me empiezan a pasar un montón de cosas, no entro yo a la facultad que yo iba. En ese momento yo era muy rebelde, pero demasiado rebelde. Yo me recuerdo que ese día que me dijeron que yo no entraba a la facultad que yo iba, yo agarré el teléfono, mi familia estaba viviendo una situación económica horrible. Yo estaba ahí porque miraba el anhelo de mi papá de que yo fuera un universitario, pero yo dentro de mí decía, mi papá no va a poder pagarme. Estamos en una situación económica
desastrosa, esto no va a poder. Y te podría decir que por lástima yo iba a la universidad porque yo decía, esto a mi papá se le va a acabar, él está haciendo, está haciendo todo el esfuerzo esperando que Dios lo abunde, pero esto no va a ser. Y cuando yo agarro ese teléfono y le empiezo a decir a mi papá, pero aquella cantidad de cosas, mira tu Dios, así, tu Dios aquí, fui a la casa de huésped donde me estaba quedando, agarré mi maleta, yo no voy a permitir que mis hermanos vivan esto y me voy a ir a Estados Unidos a trabajar porque esa es la salida que tienen todos, va. Y bueno, cuando yo iba en el bus, el Señor me recuerda que en esa temporada que yo estaba viendo los Preu en Guatemala, una amiga mía me había regalado un libro cristiano, pero a mí me había llamado la atención una frase que en todas las páginas estaba y era, Dios sabe lo que hace aunque nos parezca injusto. Y me llamó, yo ese libro me lo leí, como me gustaba leer, me lo leí como en una tarde. Pero me llamaba la atención. Cuando yo me subo al bus lleno de ira, de resentimiento contra Dios, no contra mi papá, no contra, era en contra de Dios. Me subo al bus, una viejita se sube a la par mía, abre la Biblia, yo siempre digo, y porque así fue, no es un chiste. Cuando yo veo a la viejita que abre la Biblia, yo se la quería estrellar en la cara. De verdad, yo iba muy enojado. Y el Señor me recuerda y me dice, yo sé lo que hago aunque te parezca injusto. Y empieza a pasar una película en mi vida de toda mi juventud, de esos años. Me dice el Señor, deja que yo direccione tu vida. Mm, Como 2 cuadras me bajé. Yo no había entrado a la facultad. Me bajé, me fui y dije, no sé a qué me quedo. Pero por primera vez voy a oír a Dios. Entonces, porque esa es otra experiencia, pero para que ustedes entiendan lo que pasó ahí con ese coro, entonces ahí empiezo yo. Como yo dejé en un ambiente donde para mí no era, no había un camino, no había una puerta para mí. Yo que me quedaba a Guatemala, todas las puertas estaban cerradas, pero oí por primera vez la voz de Dios y dije, voy a obedecer. Y como de chiquito uno escucha, ¿verdad? Dios abrirá puertas donde no hay. ¿Verdad que sí? No, a saber cuánta predicación yo había escuchado sobre eso, pero realmente nunca la llevamos a la acción. Siempre queremos que todo sea razonable y no dejamos que Dios actúe y Dios nunca actúa en lo razonable. Por eso el día de hoy las religiones cometen muchísimo error, predican fe pero no la viven. Predican al padre Abraham como los fariseos, pero no viven en fe como Abraham. Entonces dije yo, eh, bueno, me voy a quedar a ver qué pasa. Entonces ahí yo empiezo, no podía ir a ninguna iglesia, ya entré a la universidad después, lo voy a contar después, entro a la universidad y todo, pero empieza cuando todo el mundo decía, es que los que llegan a la universidad se pierden. A mí me pasó todito lo contrario. Yo entré a la universidad y fue donde con el Espíritu Santo. Entonces, en ese entonces, ya había en mí una cosa en la que yo juzgaba mucho la religión donde yo nací. Juzgaba todas las religiones, todas. A todo le miraba yo horror. Entonces yo le empecé a orar hacia el Señor. Señor, dime quién tiene la verdad, porque yo lo que quiero es seguirte a ti, no a ninguna religión. Yo quiero seguirte a ti. Dime quién tiene la verdad. Y así le oré por mucho tiempo. Y él empezó a contestarme. Ya pasado, ya que él ya empezó, a nosotros desde pequeños Dios nos hablaba en sueño, todo se cumplía. Bueno,
y hasta el día de hoy ustedes se pueden dar cuenta aquí, así nos habla Dios. Entonces empecé yo y pero ya cuando ya estaba ahí, eso fue como a medio año de ese primer año de la universidad. Entonces yo le empecé a decir, yo miraba para atrás y miraba amigos que estaban muertos, amigos que estaban en Estados Unidos. Uno era aquel, sí, muertos, fracturados, alcohólicos, ya así, ya con certificado de alcoholismo, graduados de alcoholismo. Y yo empecé una semana a decirle, Señor, ¿por qué me guardaste a mí si yo anduve con ellos? Yo agarraba con uno de los amigos míos que ya está muerto, agarrábamos bien borrachos para Guatemala y regresábamos y nunca nos pasó nada. Él ya está muerto. Y yo decía, Señor, ¿por qué a mí nunca me pasó nada? Y aquella insistencia en una semana en esa oración, Señor, ¿por qué a mí nunca me pasó nada? En esos días me llama mi papá y me dice, mira, Lester, en estos días, yo no sé por qué, pero vos te recordás del coro que hiciste de niño. Ya te puedes imaginar, vos me conoces así, como que solo porque estaba en el teléfono no me dio la cara, ¿va? Porque en ese entonces vos, de verdad que con mi papá hablábamos por teléfono porque no habían celulares todavía. Todavía, ya habían, pero era muy caro, ¿va, mucha? Todavía era cuernófono. Digo, aquel. Y fíjate, Todavía papito, tienes que que darle vueltas. acá, ajá, cabales de eso, sí, sí, sí. Y yo así como, ¿cómo me voy a recordar si nunca lo cantaste, va? Y bueno, nunca le pusiste esa atención. Corazo el que era. Ese hubiéramos sacado un disco con ese coro, el único coro del disco. Y yo le dije, no, fíjate que no me recuerdo, si no lo cantaste, le dije yo, no me recuerdo la verdad, le dije yo. Esa noche que mi papá me llama y me recuerda que yo de pequeño había hecho ese coro, yo tenía una disciplina desde que empecé a conocer al Espíritu Santo, es que sea la hora que sea en la universidad, yo me postraba una hora a orar. Era como una receta que yo tenía. Yo no me podía dormir, fuera la hora que sea, si yo no oraba una hora. Y en ese día, yo me recuerdo que me hinqué a orar y empiezo, pero no oré. Empecé a cantar coros viejitos que posiblemente ninguno de los que están aquí tal vez los conocen. Muy viejos. Si para en ese entonces ya eran viejos para mí, se pueden imaginar al día de hoy ya. Y empecé a cantarlos. Pero como esa semana había pasado con el pensamiento, Señor, ¿por qué a mí no? Entonces el coro, entonces yo empecé a cantar, ¿verdad? Y, y de repente yo empiezo a cantar el coro. Y decía el coro, Señor, necesito de ti. Señor, ayúdame. Necesito que me des sabiduría. Necesito que me des amor. Porque tú estás conmigo donde quiera que yo vaya y donde quiera que yo esté. Pero miren ustedes, ahorita se los canté, pero cuando yo lo empiezo a cantar, yo entiendo que eso es el Espíritu Santo que está ahí conmigo porque no hay casualidades. Porque mi papá me llama ese día a recordarme de ese coro que ni yo me recordaba que había hecho? Yo empiezo, como estaba hincado, me recuerdo que el piso sonaba porque yo temblaba de la presencia de Dios que sentía, cantando el coro porque yo sabía que eso era una experiencia que estaba viviendo. Y cuando yo paso porque tú estás conmigo, donde quiera que yo vaya, y entonces el Espíritu me dice, por eso nunca te dejé, porque yo hice que con tu boca confesaras de niño que yo iba a estar contigo. Uh, no, hombre, la hora se volvieron 2 horas llorando en la presencia de Dios. Yo me impresioné tanto que al día de hoy siento ese fuego. El coro no es muy musical, ¿verdad?
pero la letra y cómo es Dios me dijo, yo hice, yo puse ese encoro en ti. Y aquí es donde yo digo, la confesión de nuestra boca tiene un poder tan grande. Si usted es negativo, por eso es que usted no prospera, ¿verdad? Si usted se mantiene en enfermedad, ¿por qué? Yo he conocido madres que les he tenido que callar la boca. Es que fíjese, que yo tuve aquella conoció, esa hermana que el niño se le había enfermado como cuando tenía como 7 años y el niño había caído hospitalizado y todo el rollo. Pero el niño cuando yo los conocía tenía como 10 11 años. Y decía, sí, fíjese es que él desde que estuvo hospitalizado quedó malo. Y cada vez que yo hablaba, sí, es que lo que pasa es de que, y pasaban enfermos. Y como uno a veces respeta, ¿verdad ustedes? Pero a veces como que el respeto hay que perderlo, ¿ah? Y un día yo le daba jalón de la iglesia para su casa, la llevaba, hasta que un día me colmó la paciencia y le dije, cállese la boca, deje de hablar enfermedad. Su hijo se enfermó hace años. Y yo antes había tenido la experiencia en la universidad de haber vivido en una casa donde al niño lo tenían por enfermo. Pero cuando no estaba la mamá, él era normal. Y cuando llegaba la mamá, enfermo, lo habían contratado en McDonald's como alguien especial. Para decirte el grado. Él no estudió por eso. Pero cuando él se quedaba solo, yo adrede salía después cuando Dios abrió mis ojos. Yo salía y platicaba con él, ¿para qué sirvo? Que no sé qué, sí. Un tipo tan inteligente, pero nomás miraba que venía la mamá y él agarraba la posición de enfermo. Es cuando yo conocí a esta hermana, le digo, cállese la boca, hable salud en su casa, hable prosperidad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos poder, por eso esa experiencia, yo hice que confesaras con tu boca que iba a estar, por eso no te pasó nada. Y al día de hoy, Él está conmigo, tengo 2 guardianes que se lo han mostrado a mi suegra, hermanos de la iglesia, 2 ángeles que me cuidan. Por eso yo salgo, porque si me cuidan, yo hago bicicleta de ruta y todos, ay, tenés cuidado porque los carros no respetan. El día que a mí me pase algo es porque Dios me quiere llevar. Porque yo tengo que tener la fe de esos 2 ángeles que me cuidan, ¿o no? Y no me ha pasado nada, gracias a Dios. La gente que se junta conmigo, después se deja juntar conmigo, le pasa un montón de cosas, no sé por qué. Sí, de verdad. Uno tiene que tener cuidado más de los que, así como unos que están en espera de ser padres, ¿va? Amén. No se esconda. Uno tiene, oye, los que ya, hablen prosperidad en su casa. Hablen salud. La boca tiene poder. 2 Amén. puntos bien, bien interesantes que mencionas y de ponerle mucha atención. Ahí está un ejemplo de un niño que pudo haber sido callado en un punto, ¿me entendés? Entonces, por eso es muy importante darle la importancia a los niños, no solamente distracción, sino que también me he fijado, por ejemplo, aquí en un ejemplo, pues, vivo, es como muchas veces haces el invitado a que nuestros niños sean parte de una predicación, incluyéndome a mí, tal vez otros adultos pensamos como que se van a aburrir, nunca ha pasado. Ahorita que doy en cuenta eso, veo que las veces que nos han acompañado no se han aburrido y posiblemente ellos se vayan con algo que aprendieron. Otro punto muy clave que mencionabas ahorita, que es muy interesante, es cómo a veces situaciones traumáticas dejan a una persona literalmente trabada en esa situación. Mencionabas el caso de esta persona, de que me imagino que como madre pudo haber sido un caso traumático, ver a su hijo hospitalizado, posiblemente fue muy fuerte, pero hasta su hijo dejó en esa etapa una situación. Hoy en día todavía hay gente, y creo que todos hemos visto gente, de que, por ejemplo, tuvo algún problema durante la pandemia y hoy, 5 años después, te siguen todavía mencionando que fue por la pandemia. Entonces, a veces hay que superar también esas situaciones. Sí.
Mira, yo me he ganado muchos enemigos por la pandemia, de verdad, muchos. Porque para mí la pandemia fue un ensayo del anticristo y sometió hasta los grandes evangélicos apóstoles de hoy en día. Nos encerraron, nos hicieron comprar mascarillas que ahora las encontramos a 2 por 25, a 75 cada una. Pandemias ya habían habido en esta tierra, solo que solo en ciertas regiones y continentes. Pero por primera vez en la historia de esta tierra hubo una pandemia a nivel global que le dio poder a una organización y todos los gobiernos se someten a esa organización. A una organización. Por muy salud que te la quieran presentar, es una organización a la cual le obedecieron todos los gobiernos, que tu Estados Unidos, que toditos los gobiernos, ¡pum!, a someterse a esa organización. Oye, Todos, esto, gobiernos, religiones, todo. dejemos, gobiernos. Vienen los gobiernos, someten a todos sus países. Y ahí vamos los cristianos, predicadores, apóstoles, que habían dicho, usted no le témale a Dios que le quita la vida. Y viene un bicho y le temen. O sea que tú que me predicabas de Dios a mí, que me decías que el designio de la vida estaba en el poder de Dios, ahora me decís que me cuide de la gripe china, como dice uno de mis mentores. ¿Cómo así? No es donde nosotros deberíamos de salir a predicar y decir, no se preocupe, la vida no está en el designio de un bicho. Y ahí se reveló la primera faceta y ahí salimos nosotros. Ahí salgo esta nueva etapa donde salimos todos estos tipos. Vamos a nacer, ustedes están viendo uno, pero hay un montón de gente que vamos a hablar, que vamos en contra de la religión, que nos dimos cuenta que entonces, ¿para qué entonces yo estoy en una iglesia evangélica? Si cuando venga el anticristo, esa iglesia evangélica se va a someter a la iglesia evangélica, al anticristo. No, hermano, es que mire, hay que obedecer. La palabra de Dios dice que toda autoridad es impuesta por Dios. Cuando no tenés la verdadera revelación de eso, imagínate, entonces es fácil. Si viene otra pandemia y así va a ir entrando. Cuando la palabra de Dios dice que una autoridad es impuesta por Dios, pero ¿quién pone al presidente? Eso lo ponemos nosotros. ¿O qué? ¿Usted cree que el señor hace marufia y uno vota y él mete su mano entre las papeletas y dice, ¡ah!, él tiene que caer? No, no, nosotros elegimos a esa autoridad. Cuando Dios habla de yo impongo autoridad, está hablando de su reino. ¿Me entiende? Él está hablando de su reino. Yo pongo quién es tu pastor. Yo pongo cuál es tu iglesia. ¿Qué es lo que necesitas? Yo te implanto mi autoridad, pero en su reino. Él no murió siendo rey de esta tierra. Él murió siendo rey de todos los que en él creemos ahora. Entonces, imagínate, yo tengo mucho problema con eso porque entonces, ay, se lo llevó el cáncer a mi mamá. Un cáncer, si te dio cáncer, Dios permitió que terminaras así tus días. En vez de levantarte como un testimonio, yo conocía a mucha gente cristiana, conocí a una amiga que terminó peleada con Dios, porque ahí viene el error religioso de, hermana, tenemos fe, confiemos en el Señor, que Él va a hacer su obra. Y si la voluntad de Dios es que quiere llevarse a esa vida, pero nunca oramos. Entonces oramos porque queremos ir. Yo como pastor siempre quiero verme bien delante de vos.
oremos para que tu mamá sea sana. En él no creemos en eso, no. Yo creo en un Dios que tiene el poder de la vida. Entonces, ¿sabes para qué le oremos? Para que se haga la voluntad de Dios en tu mamá, sea cual sea. Esa es la verdad del evangelio. Dios mira que él, entonces, ¿qué hace? Yo como pastor, si no te hablo la verdad, el problema es que el día de mañana vos no vas a creer a mí porque soy tu pastor. Entonces, ¿cómo me vas a venir? Pastor, no hizo el milagro el Señor. Entonces, ¿qué? Entonces fue Dios malo. No, porque lo que nosotros debemos de enseñar es a ese Dios que tiene el poder de la vida. Y aún más, que esta vida, cuando nosotros nos morimos, es un traspaso de una vida a otra. Esto no es el fin de nosotros. Cuando se murió Moisés, cuando se murió Abraham, dice, y se reunieron con los suyos, dice. Y usted, cuando se le muere, claro, sí. Si era canelita fina, dúdelo, pero si usted está enterrando a alguien que creyó en Dios, que tal vez no fue perfecto en el Evangelio, pero que creyó en Dios, hacía lo posible, tenía los principios cristianos, trató de resguardarse. La palabra de Dios, a través de eso que te estoy leyendo, lo acabo de leer, estoy volviendo a leer Génesis, porque cada cierto tiempo vuelvo a retomar los temas, vuelvo a leer, y a él dice, murió Abraham y se reunió con los suyos, dice. Todos nosotros un día nos vamos a ver la cara si usted se porta bien en el evangelio, si usted cree que Dios tiene el destino de la vida en sus manos y no el rotavirus, coronavirus y todo eso, usted tiene fe en Dios. Pero no me venga a decir usted que un bichito le va a quitar la vida y que por eso a usted no le dio tiempo de ponerse bien a cuentas con Dios. No, 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 no. Y ustedes me van a decir, se llevó el Señor a un montón, pero mire, se arrasó con cristianos y todo. Sí, para mí la pandemia fue la primer faceta de los últimos tiempos. ¿Ya? Hace un mes atrás estábamos viendo una catástrofe que sucedió en Estados Unidos, donde la noticia principal era que un montón de niñas que estaban en un campamento cristiano se habían muerto. Y como nosotros que creemos en Dios y que hoy estamos hablando como Dios conmigo ha sido desde niño, enseñamos mal. Y por eso es que la gente se convierte hasta en atea. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de Dios? No, por culpa de nosotros que no enseñamos la verdad, que no damos un testimonio de verdad. Entonces, ¿cómo es eso? Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué se lleva a las niñas? Porque Él es su padre. Él les dio la vida, Él se las puede llevar cuando Él quiera. Imagínense que yo me sentiría feliz. Yo fui coordinador de jóvenes y yo quería hacer un montón de actividades, pero uno de los miedos que siempre había en las iglesias es que, ¿y si me lo llevo para acá? Ay, no, pero mucha responsabilidad. ¿Y si les pasa un accidente? Y se mueren, me van a echar la culpa a mí. Y hasta que un día me dijo el Señor, preferiría, entonces que se mueran chupando. No, mejor que se mueran en una iglesia, en una actividad de la iglesia, un accidente, lo que sea. Dices, ay, usted sabe qué habla, usted está loco. No, mi hermano, todos nosotros aquí vamos a morir un día. La forma no la sabemos ni la vamos a entender. Entonces, cuando yo veo la mayor cantidad de muertos había en un lugar, digo yo, gloria a Dios. Gloria a Dios que esas muchachitas estaban en un retiro cristiano. Gloria a Dios que esas muchachitas no estaban en una discoteca. Gloria a Dios que ahí ni teléfono tenían, porque en Estados Unidos cuando hacen retiros son radicales, les quitan todo para que vivan la experiencia y las acercan a Dios. Ni celular tenían, ni contaminadas estaban. Bien santitas se las llevó el Señor. Usted, o sea que usted se alegra por eso. Claro, claro que me voy a alegrar cuando yo veo que alguien parte y que es segura su entrada al cielo. Claro que me voy a alegrar. ¿Me entiende? No me entienden, ¿verdad? Todos me están viendo así con cara de, este está loco.
Pero hermanos, la muerte es lo más real que nosotros tenemos. Y la palabra de Dios indica, dice, es mejor estar en la casa de luto, dice, porque ahí se vive la realidad de la vida que en la casa de fiesta. ¿Se dan cuenta? Entonces yo no veo la muerte como algo, un fin, algo malo. O sea, yo estoy dispuesto a morir cuando Dios me lo pida. Y a mí me dio esa gripe y tuve unas experiencias tan tremendas, yo nunca le tuve temor. Y fíjate que tuve la experiencia que cuando se dio la pandemia, yo andaba en una actividad de la iglesia, ya se estaba liberando todo, y oí como un doctor iba conmigo, y él estaba viendo a una hermana de la iglesia, y le habla, y oí la hermana de las buenas, las que creen en que Cristo vive, no las que creen en la palabra nada más, sino que Cristo vive, que es vida. Le decía, mira hermano, mis hijas están preocupadas, le decía, pero mira hermano, yo ya estoy lista para irme, le decía, yo le digo al Señor que si Él me quiere llevar, que me lleve, pero yo ya estoy lista, yo he servido, he creído, ¿por qué no me voy a querer ir? Ajá, usted que le dio miedo, que dejó de asistir a la iglesia, que se puso mascarilla y que quería que los hermanos suyos estuvieran hasta retirados de usted y que cuando llegó a la iglesia y todos se le quedaban viendo a uno como que la muerte fuera. No, alguien destornudaba en la iglesia y todos lo volteaban a ver como irresponsable. Váyase a su casa, reciba el culto desde su casa. Imagínate. ¿Por qué no salimos los evangélicos a orar a los hospitales? Dígame eso. ¿Por qué nosotros no salimos a los hospitales a evangelizar? Ahora por los enfermos. Somos hipócritas. No tenemos a un Dios vivo. Entonces, por eso te digo, yo me meto en problemas con este evangelio que ahora predico, pero por eso decía, yo quiero que vean estas experiencias para que ustedes vean que cuando yo me pongo a hablar de algo, no es que ahorita me esté agarrando la patatucha aquí y estoy hablando. No, yo tengo una relación con Dios, que Dios me fue preparando para este tiempo, para hablar en contra de la religión. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino a hablar en contra del fariseísmo, los que tenían la ley del Señor. Por eso todo esto que estamos hablando es importante y que lo entiendan porque el evangelio está guiado en la Biblia, pero tiene que estar vivido por nosotros. A nosotros nos gusta hablar de Abraham, pero no nos gusta decir que nosotros seríamos capaces de dar un hijo. A nosotros nos gusta contarle las historias a los niños, ¿verdad? Ay, el padre Abraham teníamos, y el arca Noé, y los animalitos, y que qué bonito. Pero usted estaría dispuesto a ser un Noé, a construir un arca y que todos le llaman tonto, que se burlen de usted porque algo Dios le mandó. No, no estamos dispuestos a eso. Entonces queremos esa Biblia, pero no la queremos vivir nosotros. Pero es que eso era los tiempos de antes. No, al día de hoy Dios me está pidiendo cosas. Claro, no me está pidiendo que arme un arca, pero me está pidiendo cosas similares donde yo tengo que ir. Se burlan de mí, dicen que yo estoy loco, dicen que yo estoy perdido y lo que sea, pero bueno, los que están aquí pueden ver que no. Y que a donde yo los estoy llevando a ustedes es a que cambien su carácter. Aquí no es de señalar el de afuera, porque nos gusta a nosotros los religiosos, nos gusta señalar al mundano de afuera. No, no, no. Ahí todavía me fui kilómetros lejos. Nos gusta señalar a los de la misma iglesia. El pastor, la hermana, ya viste vos, la hermana tiene COVID y vino, qué irresponsable es. Ya me imagino hasta así la autoridad que agarran los espirituales en las iglesias. ¿Me entendés? Sí, dos puntos muy, muy importantes que mencionas me llama mucho la atención. Uno, pues, la diferente perspectiva que una persona que sí está conectada con Dios pueda tener de la muerte.
porque una persona que no esté conectada con Dios le aflige la incertidumbre. Una persona que esté conectada con Dios, yo creo que todos en algún punto hemos escuchado a una persona que esté conectada con Dios, aunque no sea legítimamente lo que diga, pero sí es una frase conocida, dice, el morir en Cristo es ganancia. Que todos lo hemos escuchado en algún punto, pero más de algunos sí lo va a decir de verdad, ¿me entiendes? Y el otro es ver en realidad, creo que para todos pensantes hoy en día sí podemos ver en la farsa que caímos todos para la pandemia. Y como sí es un tema muy delicado porque toca muchas fibras, pero sí creo que a todos nos deja pensando. Mira, ese texto que vos mencionaste, yo hubiera querido restregárselos a muchos religiosos. Y no que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vaya, entonces, póngalo en práctica, dele con todo. Vaya usted, como cuando mi papá, había un niño, que éramos niños y le dio viruela no, varicela le dio a un niño de la iglesia. ¿Sabe qué hicieron mis papás? Nos fueron a que nos abrazáramos con él para que nos diera viruela. Pues sí, porque es mejor que te dé chiquito. Decía, vayan a abrazar a Andy, decía. Vayan a abrazar a Andy. Nos acostaron en una cama con Andy y ahí el Andy lleno de granos. Me recuerdo yo de eso. Entonces, bueno, ¿qué necesita el cristiano para ver si realmente lo que predica vive? La prueba, la prueba, ¿verdad? Yo te daría todo, Señor. Deme su carro, pues. Ah, no, 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 es que así no es, no, déjemelo. Usted dice que le daría, no, es que a mí el Señor no me ha hablado, no, es que no necesariamente Dios te tiene que hablar. Tú puedes, la iglesia de los hechos, ¿cómo se movía? No, el Espíritu Santo le habló a Lupita porque vio que él necesitaba a alguien, ¿no? Dice que la iglesia de los hechos solo miraban necesidades, vendían sus terrenos y ayudaban al pobre. Hoy en día necesitamos que alguien se pare. Oh, Saranana Masaya, dice el Señor. Es show. Démosle otra porque ya Bueno, nos fuimos por otro lado. teníamos una también donde mencionabas que en medio de un culto empezaste a sentir como mucha desesperación por un hermano. ¿Puedes expandir un poquito de eso? Sí, esa fue otra experiencia que desde niño, pues, o sea, yo me recuerdo que estábamos en un culto, casi que habían como unos 5 hermanos. Pero yo desde que entró a la iglesia empieza aquel espíritu, ahora te digo el Espíritu Santo, y en ese momento era un niño, no entendía muchas cosas y se me venía el nombre de esa persona. Le voy a poner uno para no decir, pongámosle Juan. Juan, Juan, al ratito, Juan. Ya que yo no podía ni cantar porque Juan, a la grande decía yo, Juan, y todo el culto. Mira que los cultos de nosotros duraban 3 horas, no una como la misa. Juan, ya nos íbamos a montar el carro y salir para Chiquimula y Juan, yo le decía, hasta que le dije, papá, mira, yo ya no aguanto. Todo el tiempo que desde que entramos, yo estoy desesperado, estoy desesperado. Ah, vaya, me dijo, vamos a ir a visitarlo. Era un joven que llegaba a la iglesia, pero que cabal se había empezado a desviar, ¿verdad? Ya no llegaba. Y hasta que yo veo que mi papá está hablando con Juan, se me va toda la desesperación y el nombre en mi cabeza. Ya desde ahí ya me usaba el Señor en el ministerio para ciertas cosas Eso te iba a decir, proféticas. porque eso, pues, creo que más de alguno de nosotros también ha experimentado eso cuando alguien es tocado por el Espíritu con una advertencia, porque nunca sabrás cuál fue en realidad esa desesperación. Puede que él iba a hacer algo, puede que le iba a pasar algo. O sea, hay casos donde se ha escuchado experiencias como estas, que alguien sintió el Espíritu buscarlo, traerlo, hablarle, y en este caso, pues, se ve eso, ¿no? Exacto, así es. De hecho, yo creo que ya después en otro podcast, también sí me pasó eso con alguien cuando ya Dios me mandó a predicar a mí a los buses en Guatemala.
cabal me pasó eso, donde, pero los voy a dejar ahí para que se queden con la gana de escucharlo, no lo voy a contar, pero sí me pasó eso, a lo que vos vas, que puede ser que un día Dios te mande a dar una palabra y vos no sabes si la gente se iba hasta a quitar la vida en ese momento. Y sí me pasó eso, pero fue ya en la de la juventud, ¿verdad? Hay otra, ¿no? El siguiente es un poco similar a lo que comentaba hermano Byron, porque siempre hablando pues de cómo el Espíritu Santo le hablaba y indicaba cosas específicas. Recuerdo que en una ocasión usted nos comentaba que estaba en medio de un culto y que en medio de ese culto el Espíritu Santo le comenzaba a hablar acerca de un joven con un problema de personalidad. Sí, también, esa me recuerdo yo que son como las que uno nunca olvida porque son las primeras experiencias que uno tuvo de esa manera. De ahí, pues ahora ustedes saben, va que el Señor hasta cuando un joven aquí me miente que había tenido un sueño y me mintió y el Espíritu me dice, él te mintió en el sueño. Eso no era un sueño. Yo nunca di ese sueño. Y él, sin saber, alguien de ustedes le dije en el grupo, me mintió y me dijo un sueño. O sea, pero esas primeras fueron como las primeras desde niño, ¿ah? Yo me recuerdo que estábamos adorando cuando empecé a sentirme incómodo. Entonces, no sé cómo yo volteé a ver, yo estaba como en un renglón de este lado y el joven estaba en el otro renglón, pero una fila atrás. Entonces yo empecé a sentirme como incómodo, incómodo, incómodo y de repente yo no sé cómo veo, el joven era nuevo en la iglesia, no era conocido ni nada. Y yo lo vi así y sigo, pero entonces el Espíritu me dice, él tiene problemas en su sexualidad. Y así, y me lo repite y me lo repite. Entonces yo vengo, me le acerco a mi papá y le digo, mira, fíjate que Dios me está diciendo que ese joven que está ahí tiene problemas de esto y esto. Ah, se me queda viendo mi papá y pum, va y ponerle manos de una vez y pum, el joven empieza a llorar, ¿verdad? Como que si era cierto lo que él estaba viviendo, porque cuando mi papá le pone la mano, me recuerdo, él inmediatamente empieza a llorar por lo que le dice mi papá, ¿va? Entonces, desde niño, por eso es que yo les digo a ustedes, ¿verdad? Que tal vez una de las funciones ministeriales en la que yo he pasado más tiempo es en la profética, porque eso es profético. Entonces, esas desde niño venía viviendo yo experiencias de esa manera, donde imagínate, a un niño de 8 años le dice el Espíritu hablar de esos temas, ¿ah? Pero como si, gracias a Dios, pues porque como vivíamos en un ambiente con mis papás y todo el rollo, para nosotros todo eso era normal, ¿verdad? Era normal. Ahora yo digo, sí, pues, cuando yo empecé a ver, cuando ya salí un poco al mundo y a conocer las hijas del diablo, dice, ya empecé a ver yo que la situación no era normal lo que nosotros vivíamos con mi papá. Nosotros con nuestros papás es que había una tarde en la que mi papá estaba en una hamaca, en una casa de Chiquimula, empezaba a cantar un coro y todos empezamos a llorar en la presencia de Dios, en la familia, pero así tocados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay otra. Bueno, tenemos espacio para Una más. simplemente la última. Ajá, cabal. Y va junto con esto que venías mencionando de cómo, pues, el Señor te iba desarrollando, podemos llamarle dones o habilidades. En este caso, el sentir por otra persona o no solamente una situación, sino que también hablabas de cómo te empezaste a dar cuenta que durante una predicación el Espíritu Santo te iba como desarmando la predicación, donde ibas entendiendo, oh, esas son palabras de un maestro, esta es palabra de un profeta. ¿Me puedes explicar un poquito más de eso? Sí, miren, como siempre, o sea, de niño siempre, a mí me gustó, cuando yo iba a la clase de niños, iba a dar clases. Muy pocas veces estuve como un niño en la clase de niños. Entonces siempre me gustaba estar con los grandes. Y créeme lo que no sé por qué, pero le caía mal a los papás porque yo me recuerdo de niño de haber oído tener la imagen de muchos adultos decir, ay, sí, miren este pastorcito.
pero no lo decían como algo, como un halago, sino como algo que obviamente tal vez me miraban diferente a sus hijos y decían, este es un ángel. Pero algo tuvieron que haber visto que les provocaba esa incomodidad y sí me recuerdo, yo recuerdo hasta de las personas que ya las perdoné en el nombre de Jesús, pero cada vez que me recuerdo, fíjate que aquí se ven, no, ya me limpié de todo eso, pero sí, yo me recuerdo que desde niño siempre decía, ay, sí, este pastorcito, pero se sentía eso feo, ¿verdad? Entonces siempre me gustaba estar adelante, siempre me gustaba anotar, las predicaciones anotaba, pero eh, yo empecé a vivir algo que cuando mi papá predicaba o un predicador predicaba, yo empezaba como en ese momento no sabía que era la voz del Espíritu Santo. Yo solo sentía que como que mi mente empezaba a decirme a mí, hasta me decía, esto no es así, esto es así, así, así. Y yo lo escribía y decía, Lester, ¿qué te pasa? No, 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 escribí lo que él estaba diciendo y yo escribía. Y otra vez el Espíritu, no, pero esto es por esto y esto. Me explicaba más de lo que oía y yo de pequeño no entendía. Yo decía, saber qué me pasa a mí. Yo debo estar algo loco, decía yo, porque cuando yo anotaba, escribía, como que vos me digas algo, pero yo te lo ejemplifico mejor. Decía yo, qué raro. Y me sentía mal, te lo digo, porque no era algo, una experiencia bonita, era una experiencia donde yo decía, pero yo ¿por qué estoy escribiendo esto? ¿Me entendés? Llegó un punto en que yo miraba, me pasaba más con mi papá, que yo empezaba a ver que él empezaba a hablar como un maestro, a explicar la palabra, y de repente, ¡pum!, cambiaba. Yo empezaba a ver como él ya empezaba a decir algo que Dios le estaba diciendo, como que profecía. Y después yo miraba como, ¡pum!, regresaba a ser maestro. Pero yo pensé que eso era todito los hermanos de la iglesia les sucedía eso. Yo pensé, y por muchos años creí que así era, hasta que de repente, ya grande, hace un par de años atrás, yo empecé a ver que no le sucedía eso a todos. Entonces una vez, tú estás testiga de eso que yo enseñando, todavía estaba asistiendo con mi papá y yo le digo les enseño a ellos y les digo, miren, ustedes no saben que es un ministro de Dios. Un ministro de Dios lo puede utilizar de muchas maneras. Lastimosamente, la religión enfrasca a un ministro que él es pastor, él es profeta, él es maestro, él es apóstol, pero un ministro de Dios puede funcionar. Cuando a él se le antoje, sos profeta. No de esos que hay ahora de conflicts, va, que te andan repartiendo terrenos, negocios y todo, va. Esos no. Profetas de Dios que te dicen, hey, mira, Alice, cambia tu carácter, mira, el Señor me está mostrando que hay rebeldía en tu corazón por tal y tal cosa, y viene tu mamá y viene tu papá, y eso es profecía real. Que te digan, veo parcelas, y se muere el Señor y nunca vio parcelas. Yo lo he visto. Entonces, un ministro puede funcionar así, ¿vale? Entonces, yo les digo un día a todos los que estaban ahí, le digo, ustedes no saben cómo Dios utiliza a un ministro de Dios. Digo, miren, yo desde pequeño empecé a vivir esto. Y yo notaba cuando un ministro de Dios, porque esa es otra de las cosas que en estos días se va a marcar y se está marcando. Hay gente que dice ser pastor, que se pone como pastor, que estudió para ser pastor, pero eso en los cielos no lo acredita como pastor. Y ahí me meto en problemas con más gente. Un ministro de Dios no puede salir de una universidad para pastores. ¿Cuándo ven ustedes eso en la Biblia? ¿Saben cuál es la universidad de los ministros de Dios en la Biblia? Construirme un arca. Pasate, pasate a saber cuántos años construyendo un arca. Y meter a los animales. Y predicar que va a llover y que voy a matar y predicar.
Y nunca habían visto lluvia en eso entonces. Un Abraham que sale, deja tu tierra y tu parentela. Por eso es que yo predico eso, porque yo le dije a Abraham, mira, yo quiero formar una simiente nueva de ti, pero yo no quiero ni que copies, ni que te vayas con las pertenencias de tu familia. Yo no quiero que agarres ninguna herencia de tu familia, tanto económica, pero también parental. ¿Qué quiere decir? Deja tu tierra y tu parentela. Que dice, deja la manera en la que tú vives, deja tus costumbres, deja tu razonamiento, deja tu manera de pensar, deja tu religión y yo te voy a enseñar en el desierto. Y de ahí voy a formar algo bueno yo. No todo el que se dice ser pastor es pastor. Eso no es una cosa que no es una cosa que lo tenga un diploma uno. Es una cosa de vida. Por eso estamos contando estas experiencias, porque el ministro de Dios es formado durante todo una vida. No en 3 años porque aprendiste más palabra que otros. Eso no es así. Entonces, yo les decía a ellos, cuando yo toco a un ministro de Dios verdadero, yo empiezo a ver cómo en el ministro empezaba a predicar y se los enseña a ellos. Y todos, ¿de verdad usted? Sí. Entonces estamos una mañana y estaba predicando el pastor en esa iglesia. Y ahí estaban a todos los que yo les había enseñado eso. Y de repente empiezo a sentir como cabal de maestro pasa a profetizar. Y cuando sucede eso, que yo lo estoy sintiendo, inmediatamente a todos los que yo le había enseñado me voltean a ver que se habían dado cuenta cuando él pasó de maestro a profeta. Y yo lo vivía desde niño, yo pensaba que a todos les pasaba lo mismo. Y Imagínate, pero ¿eso qué es? Es que de alguna manera, por eso cuando el Señor venga, Él está preparando una iglesia para las bodas del Cordero, y una de las características principales de esa iglesia no es que se reúna en una congregación, canten coritos, den diezmos, no, las características principales es que tienen la voz del Espíritu Santo viva. No, que no es la voz de la religión, que no es la voz es la voz del Espíritu Santo. Que entiendan, cuando yo puedo sentarme con ustedes a enseñarles algo de la Biblia, como los sábados aquí tenemos una escuela, donde yo me siento con ustedes a enseñarle, miren qué importante es, miren las fiestas, cómo es que Dios, cuando vino Jesús, utilizó todas las fiestas judías, utilizó los momentos exactos para que en el Pentecostés cayera el Espíritu Santo, y lo utilizó estratégicamente por la fiesta que tenían los judíos, y mucho de eso no lo sabe la gente. Entonces, podemos sentarnos a hablar y a investigar la Biblia, pero otra cosa es cuando yo ya les hablo, incluso hasta personalmente, mira, el Señor en el sueño lo que está hablando es esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque esa palabra que va específicamente para tu vida, para tu carácter, para tu descendencia, va a pulir el carácter, ¿ya? Va a pulir el carácter tuyo nada más, pero eso solo el Espíritu Santo, porque yo que sé quién es tu familia, quién sos vos, porque aquí todos, delante de uno, ¿verdad? Todos son una mansa paloma. Pero cuando uno le ve la cara a la esposa de vez en cuando viene entrando a la iglesia, uno dice, una de dos, o anda en sus días o tuvieron problemas en la casa, cualquiera de las dos. Y ahí, ¿qué pasó? Es que fíjese que él no me ayuda, ¿verdad? Mire, solo yo le cambio. No lo voy a decir por usted, pero es que es lo normal, va mucha. Solo yo le cambio el pañal a los niños, no se desvela. Pero sí somos buenos para decir, la palabra de Dios dice que usted se tiene que sujetar a mí. Bueno, pero eso ya estoy hablando yo que es la verdadera autoridad. Entonces, no tenemos al Espíritu Santo que nos guíe, por eso no tenemos familias donde habita el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Santo no cabe donde hay religión, no cabe donde hay formato. La palabra de Dios dice, los del Espíritu son como el viento, dice que uno no puede saber dónde está el viento, solo lo siente. Solo sienten el aire donde está.
Así es, el Espíritu te va guiando, ustedes ya lo saben aquí, el Espíritu te va guiando y esa es una de las características de los tiempos finales. Es necesario que, ¿cómo se lleva uno a tener esa experiencia? Primero buscar al Espíritu Santo. Muchos tenemos un contacto con la religión, pero no con el Espíritu Santo. Eso es otro rollo. Amén. Ya no tenemos ahorita, ¿verdad? ¿Quedó alguno otro? Solo una, y la verdad no me quisiera quedar con esa. Va, dale, dale, dale. Pues, yo considero que esta le puede servir, a muchos niños que a veces tienen como ese deseo de servirle a Dios, ¿verdad? Y no, tal vez no saben cómo desarrollarse en eso. Em, Nos compartía usted, de cómo Dios le enseñó a tocar la batería, y eso es algo que a veces nosotros tenemos como el miedo a tocar un instrumento y no sabemos que el Señor nos puede guiar, incluso para eso. Sí. Fíjense que yo, como ya les conté, en mi etapa de niño, mi papá viajaba para acá. Pues nosotros, nuestra iglesia estaba en Chiquimula, allá donde estaba el grupo de alabanza, los músicos. Entonces, yo empecé un tiempo ya crecidito, me empecé a quedar porque yo quería aprender a tocar batería también. Pero como siempre, ¿verdad? La gente más amorosa la encontramos en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos apoyan? Mentira, no, no es así. Entonces yo me quedaba, mis papás se venían para acá y el director de alabanza había hablado conmigo, déjalo, déjalo, aquí le vamos a enseñar y nosotros lo llevamos a la casa, entonces basta, bueno, me quedaba yo y entonces yo iba al ensayo. Pero estos hermanos amorosos nunca me enseñaron a tocar, ni siquiera me pusieron en la silla como para que tuviera la no, ellos se sentaban y taca, 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 y pish, pa, pu, y yo parado viendo nada más, solo eso era, pero yo era feliz. Ahora sí ya estoy resentido. En ese momento no me molestaba porque yo decía, tal vez así es, ¿verdad? Tal vez así es como se aprende, ¿va? Me paraba yo a ver todo el de ensayo, 2, 3 horas de ensayo. A ver, nunca tuve. Pero desde niño, en el colegio, yo estudiaba en el colegio Amigos, y como desde niños andaba yo metido en las cosas de Dios, yo estudiaba en el colegio Amigos en la mañana, que era la primaria, pero en el diversificado estudiaba en las tardes. Y en el diversificado todos los lunes hacían cultos para iniciar la semana. Entonces, no sé, ya no me recuerdo cómo me logré yo meter desde niño a cargar bocinas, a poner el sonido, el cableado y todo. Y había un culto, y había batería, y había un grupo de alabanza que tocaba, ¿verdad? Pero en eso un día no llegó el baterista. Y empezaron, ay, el baterista y alguien, alguien de todos ustedes. Nadie, no se encontraba en todo el colegio alguien que podía tocar la batería. Y como aventado tal vez sí he sido, ¿va? Y levanto la mano yo que yo podía tocar batería, pero yo nunca me había sentado en la batería. Tranquilo, por eso es que uno se tiene que volver como niño. En ese momento, a mí no me, yo lo único que me valía es las ganas de tocar que tenía. Usted de adulto ya no lo hubiera hecho porque hubiera dicho, se van a avergonzar de mí. Ah, ya los argumentos, ya el orgullo, ya el ego hubiera entrado. No, yo de niño dije yo, es mi oportunidad. Tragatás. Y me siento yo. Y yo empecé a tocar. Yo solo me recuerdo que alguien vino y me dijo al oído, solo no le pegues al redoblante al mismo tiempo que al bombo, me dijo. Ah, vaya. Y empecé y toqué. Desde ahí empecé a tocar batería. Bueno, se quedó así, va. Para mí no había sido nada sorprendente ni sobrenatural. Hasta que años después, pero años ya después, te estoy hablando de unos 8 años atrás, que un día el Señor me recordó de ese día y me dijo, ¿quién se te acercó y te dijo eso? Imagínate yo recordándome de eso que para mí había sido insignificante.
¿Quién se te acercó y te dijo eso si no había nadie que tocara la batería? Yo te mandé un ángel porque vi que no persistías en ir, y aunque nunca tocaste la batería, nunca te dejaron los hermanitos chulos de la iglesia. No te rendiste, nunca lo viste mal. La Señor, dije yo. Yo nunca lo había visto hasta que esa tarde el Señor me habló y me dijo, yo envié a un ángel para que te guiara, porque persististe en ahí, en estar, en estar, en estar, en estar. Una lección muy grande, yo creo que nos deja todo, todo estas anécdotas, estas experiencias, es poner más atención a los niños. Para mí eso me queda el día de hoy. Y ojalá no seamos nosotros las personas que digamos, ah, quítese ahí, hombre. O no, usted no tiene que estar aquí. O usted no toque la batería. O- Ojalá nosotros no seamos esas personas. Ojalá y nosotros podamos ver que si hay un interés en un niño, en vez de pensar qué metido es o qué hace aquí. Porque eso pasa mucho. Váyase de aquí, que solo gente grande hay. Solo imagínate cuántos niños que pudieron tener ese mismo deseo que tuviste pudieron haber sido apagados por otras personas dentro de la misma iglesia. Para mí es Es lo que yo te bastante digo, imagínate, la gente que a mí me rechazaba de niño, no se imaginan el daño que me hicieron, el rechazo que yo sentí. Ellos pensaban que yo no lo sentía y que cuando ya era adulto yo me recordaba que del rostro de ellos donde decían, ah, sí, este Lester, como se cree, pastorcito. Pero es que mira, pues yo llegaba a la iglesia, estaba la alabanza, yo era de los que a mí no me interesaba ir a jugar atrás como hacían todos los niños. Yo me iba adelante, la iglesia era de polvo y remolineaba ahí porque está en ese, entonces está el coro ese, remolineando, y yo danzaba en el Señor y yo lloraba, yo tuve muchas experiencias ahí. Entonces yo no era un niño, ahora yo digo, sí, pues no, ahora le doy la razón, hasta yo hubiera dicho, este que se cree, pero en el momento yo no lo entendía lo que yo estaba viviendo como niño y lo entiendo ahora. Entonces, por eso vos ves que yo la apertura que le tengo a los niños es, incluso cuando yo veo bebés así, esas experiencias yo personalmente no me las recuerdo, pero sí recuerdo, por ejemplo, que mi papá me contaba que una vez llegó una hermana a la casa de ellos, yo estaba en un carruaje y él me lo cuenta a mí, eso, por eso no lo saco porque no me consta, pero me lo cuentan. Y dice que yo andaba en el carruaje y de repente empezó a señalar la pared y la pared y la pared y la pared. Y todos, dice mi papá, que se quedaron asustados porque parecía puro loquito yo. Y hasta mi papá le dio cierta vergüenza, pena de ver que yo puro loco señalando así. Y dice que la hermana que estaba ahí le dijo, mi papá a bajarme la mano iba cuando le dijo, no, 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 no. Él está viendo ángeles. Déjelo que él está viendo ángeles. Yo puedo ver los ángeles que él está viendo desde esa edad. Les contaba la semana pasada que cabal, una de mis tías maternas, también, no es algo que a mí me consta, pero ella desde niño, cuando yo estaba así, de niño, ella vio como yo de grande le predicaba a multitudes. Y ella ni siquiera sabe que al día de hoy hay mucha gente que viene conmigo que tiene sueños que yo le predico a multitudes. Entonces, desde niño, por eso ustedes se dan cuenta aquí que mis hijos tienen ya Dios habló dónde van ellos. Y yo les insto, ha hablado el Señor de Estercita, que ella va a ser una adoradora. Y el Señor me ha encargado a través de un sueño que tuvo mi hijo, me dijo, enseñarle a que no solo cante, enseñarle a que adore. Entonces desde ya hoy, incluso ya ahorita ya está tocando, primero Dios el domingo, toca aquí en la iglesia con nosotros el coro, pero es una niña que ha ministrado al Señor, que en su casa ella está bañándose y está cantándole al Señor. Y entonces yo le estoy enseñando a ella, mira, a Dios le gusta que tú toques, pero a él le encantaría que no solo tocaras, sino que
hicieras bien tus tareas, que obedecieras, porque la verdadera alabanza es tu vida, le enseño yo a ella ahora. Miren la dirección que le estoy dando a mis hijos. Carlitos, Dios ha hablado que él va a predicar, ya hubieron sueños que él va a predicar a los niños. Entonces le digo a las maestras, enseñémosle, tenemos que preparar a esa generación, no callarla, sino prepararla. Ay, no, es que en la alabanza no pueden estar los niños porque esto es un lugar santo. Si ese niño es más santo que usted, él no tiene tantos pensamientos como usted. Ese niño es más santo que usted. Ah, porque usted es un religioso que cree que la sabiduría que tiene. No, si no es por la sabiduría que tengamos. Perdón, eso no es sabiduría. No es por el conocimiento de la Biblia que tengamos. Es por la vida que tengas delante de Dios. Eso es la verdadera santidad. Entonces, cuando yo veo así la apertura de los niños, ¿cómo no voy entonces ahora ustedes pueden entender por qué yo me abro? Aquí yo puedo estar predicando y un niño se me viene a meter que yo no lo mando. Ustedes inquietos, déjenlo, déjenlo, déjenlo. Él está actuando como niño. Mi papá tenía un dicho que me gustaba, que de repente le estaba hablando con una pareja, ¿verdad? Y los niños se subían a la silla, se tiraban, y los papás así. Y mi papá decía, parece niño, ¿va? Porque sí, porque el niño va a actuar como niño y nosotros queremos que el niño actúe como adulto. ¿Estamos incorrectos? Nosotros, no los niños. Entonces, cuando yo veo, entonces ya mi hija de 7 años ya toca teclado, pero como yo desde hace tiempo que ella, aparte que es un milagro de Dios, yo ya sabía que ella venía destinado a algo. Entonces yo desde niña digo, bueno, cuando ya empiece, yo tengo que ir conduciéndole en la que Dios me ha mostrado que ella va a ser una adoradora. Y si Dios me dice, mira, a Estercita yo le voy a dar letra para que adore una voz, un canto que nazca del Espíritu Santo, no que sea poemas que ella lo escribe. Yo le tengo que brindar un teclado, yo le tengo que brindar clases. Mi compromiso es formar esos dones en ellos, porque no se forman así nada más. Amén. Por eso, imagínate, las experiencias y ellos al día de hoy están teniendo experiencias igual que nosotros. En esta semana, ayer o antier me estaba contando eso Carlitos, que mira, me dijo, te voy a contar así, pero yo vi como después el Señor y creí en Él, me dijo. Y a la gran Señor, gracias porque les estás brindando a mis hijos esa relación. Y algo que ustedes me han oído decir, yo algo que les digo a ellos es, yo no soy su verdadero papá. Cuando yo te falte, cuando yo cometa un error y vos lo puedas ver, recordate que yo no soy tu verdadero papá es el Señor. Y cuando yo no esté, Él va a estar. Y cuando estés solo en alguna situación, recordate de Él antes de venir conmigo, porque yo puedo hasta regañarte por lo que hiciste, pero Él va a venir con otros brazos. ¿Me entiendes? Entonces mi tarea es mostrarle a mis hijos que yo voy a cometer 3000 errores, que yo no tengo la razón como a mí me enseñaron, y uno no le puede decir, mira, papito, fíjate que vos esto. Cállese, la palabra de Dios dice, honra padre y madre. Y la Biblia la utilizaron, como he dicho, para corregirnos. Y tenemos una imagen de Dios, que Dios es un Dios cruel, mal. Y obvian la otra parte de eso, ¿no? Y obvian la parte donde dice, padres, ¿cómo dice? No exasperes. No exasperéis a vuestros hijos. Pero las iglesias, bueno, perdón, las casas cristianas en que se convirtieron, te tiro la Biblia, vos me tiras otra vez un versículo y yo voy con otro versículo y gana quien sabe más palabra. Dice uno, ¿eso no era el propósito de Dios? Para terminar, cierro con eso, porque estamos tocando la importancia de los niños. Siento que podemos tocarlo. Yo le decía que una vez, ahorita, hace unos meses atrás, Carlitos cometió un error también, como todo humano y como un niño. Había mentido, algo así. Usted no ha mentido nunca, ¿verdad? Aquí toditos hemos mentido, pero él es un niño. Yo espero que un niño mienta para enseñarle qué es la mentira. Ahora, que usted venga y mienta, eso sí no lo va a permitir. Pero usted le miente a su esposo y como no hay nadie que le somate la boca, ¿verdad?
pero sí le somata a usted la boca a su hijo. Ay, no puede echarse una media mentira a su hijo porque binguimba. Dios te va a castigar. Imagínate, pues, va. Entonces venía Carlitos y como que había mentido algo así. Obviamente hay que corregirlo. Pero yo me fui a orar con ellos y ellos duermen en una litera y siempre le digo a Carlitos, saque la mano, le digo yo. Entonces me acuesto abajo con mi hija y él saca la mano y le agarro la mano y oramos. Toditas las noches. Y yo iba a decir en la oración, Señor, porque tú castigas a los que mienten. Dije, yo voy a usar la oración para darle duro a Carlitos y que sepa que Dios castiga por la mentira. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? ¿En serio, Lester? ¿Vas a hacer eso? ¿Me vas a mostrar como el malo? ¿Cuántas veces te he perdonado a vos? ¡Ah! Señor, gracias porque tú perdonas nuestros pecados. Porque aunque mintamos, Señor, tú nos abrazas con amor. ¿Va, mijo? Entonces le enseño a ellos un Dios de amor, no un Dios de honra a tu padre y a tu madre. Entonces enseñas a un Dios que, importando de tus errores y los errores que vas a cometer, el otro te tiene que seguir sí o sí. No, no, no es así. Yo estoy destinado a enseñarle a mis hijos a ese Dios que me ha perdonado y me va a perdonar toditos los errores de mi vida. Pero eso no se puede cuando solo estamos interesados en ser religiosos y no vivir la palabra y no vivir el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso, vos te das cuenta, casi a mí nadie me debate porque viene alguien a querer debatirme, y no estoy hablando de gente de afuera, de ustedes. ¿Qué le estás enseñando a tu hija? ¿Cómo está tu hija? Vamos a ver, ¿qué ha mostrado el Señor? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser adoradora o qué va a hacer? Porque ya desde ahí ustedes le pueden pedir al Señor, Señor, mi hija es sierva tuya. ¿Cómo la tengo que instruir? Y ustedes pueden decir, si es bíblico, ahí está donde hay una mujer, no les digo nada, pero búsquenlo, entre Génesis y Apocalipsis está. Hay una mujer que no podía tener y cuando Dios le dijo, dame el bebé y yo te lo voy a entregar a ti. Y lo preparó y lo fue a entregar. Vaya, eso mismo podría pasar con esa bebé que está ahí. Pero ¿qué se necesita? Padres que crean, que quieran entregar sus hijos al servicio, que los instruyan. Entonces, por eso yo a Esthercita no le enseño a predicar, le enseño música, porque Dios me ha dicho, ella va a ser adoradora. A Carlitos sí lo pongo a leer la Biblia más que a Esthercita. ¿Por qué? Porque él tiene que saber algo de Biblia para poder predicar. Y a los dos, por igual, vida. Porque tanto uno predicando como la otra cantando, tienen que tener vida para que su ofrenda sea grata delante de los ojos de Dios. Amén. Cerramos con una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche que nos has permitido, Señor, recordar cómo es que tú a un niño lo has tomado y le hiciste vivir muchas experiencias, los guardaste, hiciste confesar con su boca. Padre, desde el día de hoy te pido que este podcast sirva, Señor, para muchos padres que lo van a escuchar, para muchos niños que lo van a escuchar, para que sean instruidos, para que sepan que no importa la edad, todos tenemos acceso al Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que desde los que estamos aquí tú ministres, Señor, y que de aquí el fruto sea vida, vida y no religión, Señor, en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Para los que nos ven en las redes sociales, siempre dejamos un número de teléfono para que usted nos pueda escribir y pueda contarnos experiencias, hacer preguntas o se pueda abocar con nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde.